noches a todos. Hoy es el último día de estas jornadas online, la cuarta, las cuartas charlas que el cuarto día de charlas que vamos a tener. La verdad que hasta ahora ha estado yendo muy bien, he tenido muy buen feedback, no solo por las charlas, las discusiones, sino por la asistencia, y ya veo que la gente se está animando hoy al último día, eso quiere decir que se mantiene la atención. Para mí es hoy el último día muy especial, como siempre se deja lo mejor para el final. Dos grandes cirujanos, dos personas que han influido mucho en mi práctica, en lo que soy a día de hoy. El doctor Isan Alovit, que tuve la suerte de poder estar con él en 2013, compartir algún quirófano y ahí empezar con ese gusanillo de la rinología que ha seguido creciendo en mí hasta el día de hoy. Y el doctor Morera, que ha sido el encargado de meterme el otro gusanillo, que es la parte más externa de la rinoplastia. Y quiero que hoy vean pues, lo importante que es también para un rinólogo saber arreglar la nariz por fuera y no solo por dentro. El doctor Alovit les va a enseñar, es como ya saben, el número uno mundial de reconstrucción de perforación septales y hoy vamos a tener la suerte de escucharlo. Luego el doctor Morera no va a poder estar hoy porque está en Jordania dando una de sus múltiples charlas, pero me ha pasado esta mañana, la charla sí que la pondré y lo único que las preguntas pues ya se las tendremos que hacer a él por correo. Así que nada, sin más, le dejo, hoy va a moderar el doctor Alovit, espero que sean participativos, que le hagan todas las preguntas, que lo pongan lo más incómodo posible y a disfrutar. Gracias, Isam. Muchas gracias, Jaime, David, también por la invitación. Yo voy a hablar de perforaciones septales, ya sabéis que soy un poco friki de este tema. Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí conectados a esta hora. Yo soy Samuel Ovid, me han pedido hablar de las perforaciones septales. Hablaré no puedo en media hora hablar de todo, pero hablaré de lo que más frecuente hago en mi práctica diaria, ¿no? Luego, si hay alguna cosa extra, me lo podéis pedir y puedo contestarlo. Estos son mis conflictos de interés. Vemos que la cirugía de perforaciones septales no es nueva. Ha empezado con la evolución de la cirugía de base cráneo. Fijaos aquí, en 2000 casi nadie hablaba de perforaciones septales y hoy en día mucha gente está publicando su experiencia en este campo, ¿no? Nosotros también tenemos muchas publicaciones. Yo les recomiendo como referencias leer este artículo del ACTA del 2005, ACTA española de otorrino, este del profesor Castelnuovo, y estos dos explican un poco las novedades que tenemos hoy en día, que son lo que voy a explicar más detalle. Seguimos trabajando, seguimos investigando un poco más sobre de los colgajos. Recientemente hemos publicado un tip and tricks sobre el colgajo pericranial, sobre el colgajo de la arteria etmoidal. Pero yo quiero primero empezar a agradecer a todo el equipo nuestro. Yo aprendí la nariz y Jaime me está mirando y yo creo que sabe lo que estoy hablando. Hemos aprendido la nariz desde arriba, desde el neurocirujano, porque hemos sufrido mucho para reconstruir la base del cráneo. Esto nos ha dado un poco de visión global de la nariz y yo creo que es justo mencionar sobre todo lo que es el neurocirujano en este campo, que me ha dado especialmente a mí una visión completa de la nariz. Nosotros hemos publicado recientemente este diagrama que simplificamos un poco lo que es la clasificación de Cotte, porque está bien para la obstrucción nasal, para el tabique, para desviación del tabique, para perforaciones nos complica un poco más el tema. Entonces nosotros dividimos el tabique en tres áreas. Área 1, 2, 3. Área 3 no lo vamos a hablar de ella porque las perforaciones posteriores no tienen ningún síntoma, pero vamos a explicar un poco el área 1 y el área 2 y cómo podemos arreglar estas perforaciones. Pero sobre todo, yo quiero que hagáis en la consulta antes de indicar una cirugía esto. Yo quiero ver dónde hay remanente cartílago en estos pacientes para luego diseñar el colgajo adecuado de cada perforación. No todas las perforaciones. Aquí vemos que hay
cartílago alrededor de la perforación, aquí se puede trabajar de muchas maneras, ¿no? Porque tengo soporte. Si voy más hacia atrás, tengo la lámina perpendicular, el pómer, que me va a dar soporte para hacer cualquier tipo de colgajo. Yo creo que es muy importante tener esta sensación táctil en tus manos antes. Pero la pregunta que nos preguntan, oye, pero vosotros indicáis la cirugía porque no, es que nosotros operamos la gente que nos llega a la consulta. Yo no voy al súper a buscar gente para operarla. Y nosotros hemos hecho un estudio a esta gente de preguntarles cómo es la calidad de vida. Recientemente lo hemos publicado en el Laryngoscope. Fijaos aquí, el SNOT es de 46, más de 46 puntos, comparando con nuestra población de la rhinosinusitis con pólipos de 42 de media. Entonces estamos hablando de una patología es tan frecuente y tan impactante en la calidad de vida que es superior a la poliposis nasal. Por ese motivo se han salido también otros cuestionarios específicos hablando de cómo valorar la calidad de vida. Es muy importante, es un mundo para justificar un poco en qué grado estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que es una cosa muy útil y los que estáis metidos un poco en la base de datos que estamos haciendo ahora, Red, yo creo que es una manera también de implicarnos como rinólogos, porque es un campo, lo tenemos que dejar en manos de los otorrinos, los rinólogos. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros y yo creo que es una pena que el otorrino no esté allí haciendo esto. No os asustéis de esto y hay más colgajos que se pueden hacer, pero yo lo que voy a hablar de estos dos. Esto, agradecer a Cristian, que es el crack en caricaturas, Cristian Calvo, que me ha hecho este dibujo de la arteria etmoidal, que es el bottom donut y racket tendon. Estas dos son la clave de 90% de mi cirugía. Y yo diría hoy en día más. Pero lo dejamos en 90% porque si entendemos estos dos, vamos a hacer buenas cirugías en el futuro. Pero no dejáis de entender esto. Esto es una cortesía del doctor Grass, que ya saldrá publicada ahora en el acta. Fijaos la red vascular que tenemos aquí, tanto anterior, superior como posterior. Pero hay que entenderla. Yo no puedo arreglar una perforación septal aquí teniendo una arteria etmoidal y cortando aquí. Es que no tiene sentido. Hay que saber por dónde andan las arterias para diseñar lo que es el colgajo adecuado a cada perforación que tenemos ahí. Entonces, aquí las ramas de la palatina mayor que van, la esfenopalatina que van hacia el tabique, las ramas de las arterias etmoidales, la arteria palatina mayor, las arterias, ramas de la arteria facial, la alar, lo que va lateralmente. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para entender, indicar el trabajo más adecuado. Empezamos con la arteria etmoidal anterior, que la llamamos anteriormente de esta forma, pero hoy en día yo la llamaría colgajo de las arterias etmoidales. Es que es un colgajo random. No hay separación clara en la arteria etmoidal anterior-posterior. Está todo metido en el colgajo, en el pedículo de arriba. Yo haría colgajo etmoidal y punto, no anterior. Pero bueno, yo no quiero también aquí molestar a mi amigo, el profesor Castelnovo en esto. Levantamos el colgajo, lo adelantamos. Luego hablaré de este punto que nos da dolor de cabeza. Hoy en día no lo hago. Yo hago estos dos puntos y esto no los hago. Esto gracias al inverte de Edges que voy a explicarlo luego. Este sería un poco lo que hacemos. Yo a veces infiltro, a veces no. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Mi sensación que en fosa estrecha trabajaré más cómodo en hacer el colgajo, porque no se hace, bueno, y en otros pues hago la infiltración. Este es el colgajo. Anteriormente lo que hacíamos esto, y muchos de nosotros seguimos haciendo, que es reavivar los bordes. Este borde, y yo voy a parar aquí. Este anillo que hemos sacado vale su precio de oro en perforaciones grandes. En pequeñitas, todos cierran con este colgajo, pero en la grande no hagáis esto, por favor. Los voy a enseñar cómo lo hacemos hoy en día, porque nos ha cambiado radicalmente la visión de los colgajos, sobre todo en perforaciones grandes,
porque este tejido vale mucho su peso de luz. Lo mismo, desecamos el colgajo anterior hacia arriba, mantenemos el pedículo, es un colgajo de la arteria etmoidal, es una perforación pequeñita, adecuada, y con esto pasamos allí arriba, pero aquí para dejarlo fijo, aquí tengo que dar el punto. Y este punto a veces me costaba más tiempo que toda la cirugía. Y a veces en algunos desgarré la mucosa hasta que nos ha abierto la mente del inverted edges. Esto sería más o menos lo que publicó el profesor Castelnuovo hace más de casi a 15 años, ¿no? Este colgajo lo rotamos de una perforación máximo, según los artículos que han publicado, 2 centímetros. Pero ¿qué pasa si tenemos una perforación más grande? Lo que hicimos nosotros es modificar el artículo original. Este tejido que queda aquí lo vamos a llevar y este tejido que está aquí también lo vamos a llevar con el colgajo. Entonces tenemos un colgajo ancho, un colgajo más largo que nos puede cubrir, en lugar de esta perforación pequeñita que estamos hablando de 2 centímetros, estamos cerrando perforaciones de 4 o 4,5 de longitud. Y esto sería lo que yo voy que hagáis todos, ¿no? Es el inverted edges. En la misma técnica, si queréis infiltrar, pero me parece perfecto, extendido, porque estamos hablando de una perforación ya alta, larga, y aquí ya cogimos el pedículo entero, las dos arterias. Y aquí lo que voy a hacer también lo mismo, extendido, pero sin inverted edges. Fijaos aquí. Lo hago porque tengo un pedículo ancho y un suelo ancho para cubrir. Es el mismo, pero tenemos el handicap de cierre la parte de arriba. Y esto sería un ejemplo, ¿no? Es una perforación grande, no sé si es 3,5, 4, y necesitamos cerrar esta que hace 4 centímetros. Esta se puede cerrar un colgajo extendido. Fijaos aquí la cabeza del cornete, este es el límite, si es más posterior, difícil, y esta es la parte que yo quiero que veáis. Estoy viendo que aquí hay hueso y hay cartílago, perdón, solo hay hueso, que puedo extender mi resección hasta el rostro. Aquí hago como si fuera un colgajo nasoseptal. Voy al arco coronal y lo extiendo lateralmente. De hecho, modificación de esta técnica, en lugar de hacerlo en pediculado en la arteria etmoidal, lo hacemos pediculado en la arteria nasal posterior, como si fuera un colgajo nasoseptal. Lo mismo, basamos al máximo que se pueda hacia la parte por debajo de la válvula de conducto nasolacrimal, iremos hacia la parte anterior y yo utilizo el cauterio en toda mi cirugía. Yo no hago bisturí frío, hago donde haya hueso como ahora, lo hago un corte y lo hago en una potencia de 15. Si estoy en cartílago, lo hago en cauterio en la misma potencia de 15. Bueno, esto depende de cada uno. Y esta maniobra que he hecho yo ahora, he ido un poquito, se llama zigzag. Estos 4 milímetros de unas perforaciones grandes también nos ayuda mucho, porque ya he robado un poquito, en lugar de hacerla en el medio o en la fosa izquierda, he ido un poco a la fosa nasal derecha para llevar un poco del tejido de la mucosa. Y aquí vamos desecando la mucosa. Y yo en estos casos, cuando levanto el colgajo del suelo, está enganchado ahí por la parte de la base del vómer, yo cojo una bayoneta y miro hasta dónde me llega este colgajo. Yo el colgajo no quiero ver el pedículo, lo que quiero ver es un colgajo que me cubre la perforación. El pedículo está allí, yo no lo quiero ver, lo que quiero probar, yo de vez en cuando hago lo que es, saco la pinza y saco el colgajo y lo mido hacia la parte de atrás. Yo estoy obsesionado en cauterio porque no tapono el paciente y yo hago una irrigación, aquí os fijáis, hay una sonda con una aspiración continua que todo el rato el ayudante que esté conmigo va irrigando lo que es la fosa nasal para tener una imagen bonita que pueda enseñar a los demás y aparte que yo puedo trabajar cómodo, ¿no? Porque ahora estamos y ahí, y esta maniobra lo que es,
ya está cerrada la perforación. Aquí me dice, oye, el pedículo, es que no quiero verlo. Hay que ir a lo práctico, ¿no? Esta es otra, lo vamos a pasar, es lo mismo y este sería el resultado, ¿no? Una perforación grande y este es el colgajo del otro lado, que sería el periósteo, después de un año que está cubriendo toda la mucosa. Y aquí donde tenemos el bottom donut, lo que es la forma del mismo colgajo, pero en lugar de reavivar los bordes, lo que vamos a hacer es llevar este tejido hacia el lado contralateral para que me haga dos funciones. Ayudar el colgajo principal para cubrir la perforación y esta mucosa que tenemos aquí se irá al otro lado. Entonces no va a estar el periósteo descubierto. Se va a cubrir con una mucosa sana. Acelera lo que es la cicatrización y tendrá menos costras en el postoperatorio. Yo les recomiendo no invertir todos los márgenes porque a veces, por más seguridad que estamos haciendo, yo hago los dos o los tres y me quedo más. Es que a veces tenemos que hacer balanza entre un lado estrecho. Aquí es bonito porque quedan los dos, pero fijaos si es una nariz estrecha, no caben dos colgajos allí. Entonces hay que valorar lo que es el inverted edges. A veces lo que a mí me interesa, sobre todo el superior, y si veo el inferior que me está haciendo bloquear la otra fosa, cuando lo hago lo corto. Ya no me hace falta dos que me obstruyen la nariz. Con uno bueno, es que lo que estamos hablando es secundario. Esto colgajo, lo que vamos a ver aquí, este es secundario, no es el principal es este. Esto es lo que está allí y va a tapar el agujero. Pero en perforaciones altas, este inverted edges me va a ayudar, lo que voy a explicar ahora en este vídeo, ¿no? Esta es una perforación 4,5. Larga. Esta va con una rinoplastia porque tiene silla de montar. Entonces tengo también el handicap que tengo, esperen, ok, tengo que reservar aquí, Jaime me entenderá, los que trabajáis en rinoplastia, tengo que cubrir la costilla con alguna mucosa por los dos lados. Entonces aquí estoy limitado también, sobre todo esta parte, y es muy importante analizar el escáner, esta parte que me va a ir la costilla, la tengo que tener mucosa que cubre en ambos lados. Aunque yo hago el inverted edges solo de un lado, no puedo dejar la costilla al descubierto. Entonces aquí tenemos que maniobrar de una parte menos y cuando llego aquí voy hacia arriba, puedo robar toda esta parte. De manera que en el medio, la parte más gruesa, lo que quiero hacer, se me queda hacia la parte... y esto sería la arteria etmoidal y este sería el inverted edges. Oye, aquí, como ya he explicado bien lo que es el inverted, la arteria etmoidal, aquí explicaré solo el inverted edges. Fijaos aquí, he dejado esta parte de la mucosa porque esta es la que me va a ayudar a cubrir la costilla. Y aquí me gustaría, me gustaría hacerlo un poco más largo, pero aquí cuando trabajamos en dos campos, que sería la parte estética, la parte funcional, tenemos que valorar un poco, ¿no? Ajustar, no fastidiar la costilla a cambio de tener inverted edges grande. Lo mismo, yo lo hago todo en bisturí, esta maniobra fundamental, cuando encontramos como la septoplastia, ¿no? Cuando encontramos el plano mágico, aquel azul que nos gusta a todos, está salvado. De hecho, aquí cuando llegas, ves que tiene tendencia a volver a su sitio, ¿no? Y aquí lo que hago yo, aquí estaría el margen de la perforación. Este acaba el cartílago aquí. Pero si yo estoy aquí viendo el pericondrio perfectamente, si sigo este pericondrio hacia el lado de derecho, puedo despegarlo, como vais a ver aquí, lo puedo despegar perfectamente de la cara lateral del lado derecho y extenderlo, relajar este colgajo, porque si no, se me va a volver a la fosa nasal izquierda.
que aquí yo recomiendo utilizar la sonda, la corta, la sonda de Compolger, como esta, y lo que hace es despegar el pericondrio, el periostio del otro lado. De esta forma, lo que estoy haciendo es relajar este colgajo y robar algún milímetro más de ahí. Fijaos aquí lo que he hecho. Estaba hasta aquí el cartílago y el colgajo y he intentado un poco ganar 1 milímetro o 2. Que aquí, ya digo, si fuera otro caso que no tengo que hacer la rinoplastia, hubiera ido un poco más arriba. Pero otra vez, mi colgajo es este, ¿eh? Lo que estoy haciendo ahora es secundario, que antes lo quemaba y reavivaba los bordes, ahora lo estoy utilizando para ayudarme sobre todo en la parte superior, pero mi colgajo ya está preparado ahí abajo. Y allí se puede remodelar y hacer lo que queráis. Este sería otro caso también. Aquí doble perforación. Aquí lo que podemos hacer, unir las dos, hacer el colgajo en vertices. Aquí no va con una costilla, entonces puede ir más arriba. Y solo con el vertices, si medimos de aquí a aquí comparado con lo que es la perforación, fijaos, ya solo con esto cubre. Pero mi colgajo es este, no este. Este sería otro caso, el inverted edges. Esto es lo que hablaba antes. Este es solo la parte superior del inverted edges. Pero si aquí meto la parte inferior, la parte anterior, se me va a bloquear la válvula. El paciente feliz porque le he cerrado la perforación, pero es que no puede respirar porque está bloqueado por 3 colgajos de este lado. Entonces yo creo que en este caso hay que hacer balanza entre lo que ofrecer al paciente y lo que podemos hacer nosotros. Esto hoy en día lo haría de otra forma, que sería indicado para una arteria palatina mayor. Es un caso antiguo, pero aún así se cerraban con el colgajo de la arteria etmoidal. Esto sería el caso de un lado. Y si vemos aquí, fijaos aquí este es el colgajo de la arteria etmoidal, es el principal. Pero yo luego le he añadido el inverted edges y al quitarle las láminas de silicona está todo integrado con una mucosa sana. No está el periostio, el pericondrio al descubierto como lo vemos aquí. Y ahora vamos a pasar a otro colgajo que es el colgajo de la arteria palatina mayor, donde también yo quiero mencionar aquí a 2 amigos, grandes amigos, que es Franklin Mariño y Alfonso Santamaría, lo que ellos en el 2020 han publicado este trabajo. Y la verdad, este trabajo nos ha dado visión completamente diferente, porque las perforaciones anteriores para el colgajo etmoidal que llega aquí, sufrimos mucho, porque es que tiene que pasar bastante tiempo, bastante distancia para llegar allí. Y en algunos casos nos quedamos cortos y se abre la parte anterior. Entonces, en esto lo que hemos optado por hacer lo que es el inverted edges. Aquí ya estaba inventado el inverted edges y estos trabajos ya se han hecho directamente con el inverted edges, lo que hemos llamado racket and donut, ¿no? Una raqueta y un donut. Y esto, moverlo allí, es que aquí solo incluso con un punto, porque aquí no hay peso del colgajo, porque viene de abajo arriba, luego abajo. Entonces no hay miedo que se descuelgue. Lo mismo, aquí elegir uno de estos 2, 3, pero que sea fundamental. Esto es lo que nos interesa. Y luego invertir esto, que la mucosa se quede en el otro lado. Cuando estamos hablando de los colgajos, tanto el racket and donut como el bottom donut, siempre se hace de un lado. Y tenemos el otro lado reservado por si acaso si fracasa la cirugía. Y esta es la ventaja que tienen estos colgajos de rotación, que consumimos solo un lado, no 2. Este sería un caso. Me quedan 5 minutos. Vamos bien tiempo. Es una perforación anterior. Aquí paro un momento. La indicación de esta. Pues esta es la arteria. La incisiva o la palatina mayor, el canal incisivo, el canal palatino, que es esto. Cualquier agujero por delante de esto es una indicación para hacerlo con un colgajo de palatina mayor. Porque esto tiene una rama que se va a anastomosis
Si lo hemos visto allí en la foto del doctor Grass, donde está inyectada las arterias, veréis que hay una arteria basa de la arteria palatina mayor hacia la nasal posterior y hacen una red allí. Entonces, esta podemos hacer un colgajo de aquí y rotarlo hacia la parte anterior. Este es un paciente con nose peaking. Fijaos aquí, este es un detalle. Mira que machacado y aquí no tiene nada porque no le entra el dedo. Con la uña va rascando un lado, pero este lado no le entra el dedo y no rasca nada. Entonces, estos son trucos para saber cómo abordar estos pacientes, ¿no? Porque lo niegan todo el rato y resulta que tienen nose peaking. La arteria, el tronco, sale a un 1,8 milímetros de la entrada de la espina nasal. Yo hago este punto para abrir un poco la válvula. Y luego lo que hacemos es, he saltado aquí un poquito, la infiltración, lo que he hablado antes, depende como si la fosa es estrecha o ancha. Hago el corte posterior y luego el pedículo tiene que estar 1 centímetro por delante del tronco, 1 centímetro por detrás. Subo hacia el techo la cara interna de los huesos propios y vuelvo a bajar, justo en el margen posterior de la perforación. ¿Veis aquí? Esto sería la zona de la válvula, que es muy estrecha. Yo repaso más de una vez los cortes y luego empiezo la disección. Recomiendo empezar de arriba abajo para no dañar el pedículo, porque lo que vamos ahí hacia el pedículo, no lo estamos viendo. Tampoco nos interesa verlo, ¿no? En algunos casos sí que lo hemos visto, pero si lo vemos, a lo mejor lo vamos a desecar y estropear. Esto, ir en buen plan, no sangra, muy rápida esta cirugía. Fijaos aquí ya empieza a salir el tronco, aquí. Hago lo que es el inverted edges, esto ya lo hemos visto, voy a pasarlo rápido. Aquí mido, revivo los bordes de abajo porque no me interesa pasarlos al otro lado porque es demasiado tejido, los quito. Fijaos aquí, lo estoy quitando. Y los quiero aquí. Fijaos aquí, voy a volver un momento. Este ya es el inverted edges. Y aquí, fijaos aquí, este es el tronco. Es el canal incisivo aquí. Este todo el colgajo irrigado por esta parte. Este es el principal, el otro era secundario. Y aquí, si miramos al final, cuando cerramos, ya le digo, yo hago dos puntos. Aquí está el periósteo de un lado, pericondrio periósteo, y aquí el inverted edges. Este se necrosa lo que es la parte distal y luego se queda clavado dentro del agujero. Este sería un ejemplo, otros ejemplos. Aquí la parte de la arteria, este el inverted edges sería el otro lado, colgajo principal y este el inverted edges. Fijaos aquí, no necesito 3 colgajos invertidos. Con uno bueno, que es la parte de arriba, suficiente. Eso sería el resultado. Fijaos aquí, antes, 2 meses después. Y si miramos al otro lado, pasaría lo mismo. El inverted edges es este. Y ya cuando quito las láminas de silicona, ya está integrada lo que es la mucosa con la mucosa remanente del cabello. Bueno, yo, al menos en mis manos, lo que es el soporte tanto del hueso como el cartílago es imprescindible tocarlo en la consulta antes de indicar cualquier colgajo. Palatina mayor es una maravilla para las perforaciones anteriores. Las de la área 2, colgajos de arteria etmoidal. Yo no he puesto etmoidal anterior porque yo creo que tenemos que cambiar el chip. Los que no tienen soporte por escasez de tiempo, yo creo que son menos frecuentes. Tenemos el colgajo del suelo, colgajo random, colgajo de la arteria de la pared lateral, se puede hacer. Muy casos seleccionados, muy pocos los hago hoy en día, colgajo pericranial para los casos muy grandes. Esta es la bibliografía, si alguien quiere
algún artículo, se lo puedo enviar. Agradecer de nuevo todo el equipo, tanto de neurocirugía, los amigos de Ramón y Cajal, los residentes fellows que me han ayudado. El trabajo no lo hago yo solo y yo creo que también mencionarlos es justo. Un libro completo sobre la perforación que lo hemos hecho con el profesor Castelnovo. Y muchas gracias. Aquí tenéis la página donde están los cursos. La semana que viene, el lunes, tenemos un curso. No hay plazas. Sí. Para el año que viene, si alguien quiere venir, que revise la página web. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lovit. Fantástica presentación, como siempre. La verdad que muy, muy claro. Quería ver si la gente se animaba a hacer algunas preguntas. Yo tenía una pregunta rápida que no me quedó claro sobre el inverted edges, si lo suturabas también o simplemente lo dejabas ahí para que pegara cuando pones el Silastic. La verdad, mi colgajo es el principal, ¿eh? Yo suturo el otro. Y esto no lo suturaba hasta que Franklin una vez me dijo, porque él hace una rino abierta es mucho más fácil si tienes abierta la nariz, suturar el colgajo al remanente del tabique porque ya lo tienes despegado. La verdad lo he intentado hacerlo, suturarlo hacia anterior para mantenerlo allí y las dos veces que he hecho me ha dado dolor de cabeza porque es muy difícil hacerlo Vale. porque no es un colgajo con pedículo fuerte, Claro. es un, Sí, sí, una estamos lámina. hablando del borde del tabique solo, ¿eh? Entonces, ir manipulando a mí personalmente no me gusta. Y en el inverted edges tienes que esperar, imagino yo, a que la perforación sea una perforación que está curada, ¿no? Si esos bordes están ulcerados o está no, con No, mucho... claro. Es que no puedo hacer si no está curado el paciente, ya sea por consumo, cirugía, picking, si no está curado de costras, yo no lo toco. ¿Y Porque cuánto, a mí el inverted edges lo necesito hoy en día en todas las cirugías, pero en todas, ¿eh? y cuánto pasa, cuánto tiempo le das a un paciente para darlo por curado? Es decir, desde que si un paciente lo está viendo con la perforación viva, ulcerada, ¿cuánto, cuánto dices, bueno, mínimo necesito que estés pues 4 o 5 meses con la perforación bien? Es que la cicatriz depende de cada persona, ¿no? Yo le hago otra revisión en 3 meses. Si lo veo bien, ya lo programo. Vale. Pero quiero ver, sobre todo los que consumen o los que tienen nose picking, pues que esté los bordes bien cicatrizados. Vale. Y la última así rápida, porque tengo un caso para hacer y aprovecho que te tengo aquí. Cuando tienes perforación, pero posterior tienes una importante desviación septal y sabes que lo más probable es que vaya a haber algún tearing de la mucosa, ¿cómo sueles manejar ese tipo de pacientes? Yo busco el plano antes de estropear. Esto sí quiero un filtro, ¿eh? Para despegarlo bien del espolón o donde sea la desviación. En filtro deseco una parte, lo que hago, luxar el tabique hacia el otro lado, intentar que no se me rompa luego el colgajo. Hago el colgajo y luego corto lo que es la desviación, Vale, pero no hago al revés, porque si hago al revés voy a romper el colgajo. vale, perfecto. Me Eh, gustaría, Isam, hacer una pregunta, si me permites, Jaime. sí, sí. Muy No, claro. cortita. Sí. Yo creo que además seguramente interese mucho también a la audiencia con la experiencia que tienes, Isam. Los pacientes eso, que consumen cocaína, muchas veces los que tienen experiencias es que el programar la cirugía, el dar esa solución, ¿no? A veces ayuda incluso a que el paciente no se implique más en el tratamiento. Eh, y quería saber un poco eso, cuáles son los resultados que ves después de la intervención en esos pacientes a medio y largo plazo, si vuelven a recaer, si mantienen un poco la experiencia ya de muchos años. La verdad tengo de todo. Yo le doy 3 meses al paciente, yo en 3 meses los opero. Y la verdad tengo buenos resultados. La cocaína a mucosa es un vasoconstrictor. Cuando acaba el efecto, la mucosa vuelve a tener. Lo que no podemos operar, gente con consumo activo. Pero gente que ha dejado 3 meses y ves, lo tienes que estudiar, lo tienes que hablar con ellos. Yo les hago, la mayoría les hago en la privada y los cobro, pero yo se lo digo
no pierda dinero en esto si vas a volver a consumir. Les mando al psiquiatra, rehabilitación, y cuando veo que yo hablo mucho con ellos, no es una visita y dos, a lo mejor hago 5 visitas, ¿no? Venga el mes que viene, venga el otro. A veces le hago test de orina, a veces no, pero lo hago yo. Digo, ves ahí al baño y yo quiero tocar la orina que esté caliente. No me venga con... Y luego test de pelo a todos. Vale. Muchas gracias. Aquí hablan del Silastic, uso siempre Silastic. El cuánto depende de la etiología. Los que son cocaína o cirugía, yo creo que con 3 semanas es suficiente. Los que de nose picking, y ves que utilizan el dedo mucho, hay en Amazon, venden guantes de 3 dedos, les mando los mando al psiquiatra y los dejo mínimo 2 meses las láminas de silicona, y en algún caso los coloco antes. Es decir, cuando me viene a ver que tiene costras, tiene no sé cuántos y tal, yo lo coloco el Silastic para empezar a cortar el circuito, y al mismo tiempo los mando al psiquiatra, al psicólogo. ¿Tienes más preguntas en el chat? Si la... Sí, cuando no hay soporte, hay que ir a pared lateral, cornete, pared lateral, son 2 tiempos. Hay que esperar que cicatrice bien, entre 4 o 6 meses, luego cortar el pedículo y pasarlo otra vez a la línea media. Es que a mí me gustan en vertederos, es que ya es el donut, pensar aquí es de que tienes un refuerzo mire, yo llevo muchos años haciendo esto. Yo empecé muy de joven, porque ahora soy mayor a esto, pero llevo más de 15 años haciendo, y he tenido buenos resultados con la arteria etmoidal, pero es que tiene menos costras, un refuerzo, y sobre todo ahora yo hago perforaciones grandes, porque yo creo que por los cursos que hacemos, las charlas que damos, todo el mundo ahora ya se mete, se hace perforación de 2, 3 centímetros, ya todo el mundo lo hace. Igual cuando empieza a 4 centímetros, son grandes, tienen que tener una curva de aprendizaje. Entonces, estos, si no hacen vertederos... Buenas tardes a todos desde Jordania. Agradecer la invitación al doctor Jaime Viera a este foro de investigación, a este foro de rinología avanzada, para dar una charla sobre los aspectos funcionales avanzados en la rinoplastia. Soy Eduardo Morera Serna, soy el presidente de la Comisión de Cirugía Plástica Facial de la Sociedad Española de Otorrino y, como sabréis algunos de vosotros o muchos de vosotros, trabajo en el Hospital Universitario Son Espases en Palma de Mallorca por las mañanas, y mi práctica privada la tengo por las tardes en la Clínica Juaneda. Estos son mis datos de contacto, porque si alguien quiere contactar conmigo después de la charla. Vamos a hablar de un tema que es apasionante y son los aspectos funcionales de la rinoplastia. Voy a empezar hablando un poco sobre aspectos avanzados de la cirugía del septum nasal y pasaremos luego a la cirugía valvular. Quería empezar por mostraros este mosaico en el que tenemos un retrato de Alejandro Magno, que era un mosaico que parece que copió el cuadro de Apeles, que Apeles conoció personalmente a Alejandro Magno y era pues, bastante fidedigno de cómo era. Parece que Alejandro Magno, cuando conquistó Atenas, le dijeron que la persona más sabia del mundo vivía allí, que era el sabio Diógenes, y se acercó hasta el ágora. Diógenes vivía en un barreño en el ágora, vivía pues del alimento que le daban los atenienses cuando pasaban delante de él. Entonces Alejandro Magno se acercó a Diógenes y le dijo que él era el hombre más poderoso del mundo y que qué podía hacer por él. Y Diógenes le respondió que lo que podía hacer era apartarse porque le estaba quitando el sol. Diógenes también, cuando quería conseguir un nuevo discípulo, le preguntaba que dónde se hacían las personas virtuosas. Y los discípulos decían, pues no sé. Y entonces decía, pues si no lo sabes, entonces sígueme. Así que síganme para esta apasionante charla. Lo primero, vamos a empezar, como hemos dicho, con las situaciones complejas del septum nasal, que básicamente es cuando el borde caudal septal es anómalo o cuando todo el septum está completamente distorsionado. Vamos a empezar por la primera, que es la más sencilla, que es cuando el borde caudal septal está desviado en bloque hacia un lado.
En este caso podemos utilizar la técnica del swinging door o la puerta giratoria. Es muy sencilla, como veis, consiste en hacer un corte incompleto, dejando un segmento del cartílago cuadrangular unido en la parte superior, desinsertar completamente ese segmento más anterocaudal de la espina nasal anterior y lo ponemos en línea media. Normalmente con fijarlo a la línea media a la espina nasal anterior con un punto a través del periósteo es suficiente, como vemos en este vídeo, para mantener el borde caudal septal recto. Si con esto no se termina de poner recto, pues podemos recortar otro segmento de cartílago cuadrangular y ferulizarlo, que tienen una serie de curvaturas que hacen que sean tridimensionales. Si os fijáis, lo que buscamos con la septoplastia es que el cartílago sea bidimensional, que sea un polígono, no tener un poliedro. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo primero, tenemos que obtener cartílago para injertos, pues podemos resecar cartílago cuadrangular preservando la L dorsocaudal, ya sabéis, mínimo 1 centímetro anterior, 1 centímetro dorsal. Después podemos hacer cortes, acordaos que los cortes hay que hacerlos en la parte cóncava del cartílago para debilitarlo, para que tienda un poco a irse hacia el otro lado y finalmente ferulizarlo. Si podemos, lo podemos ferulizar con el cartílago cuadrangular que hemos extraído, aunque a veces no podemos hacer eso porque tenemos muy poca cantidad de cartílago cuadrangular. ¿Cuál es otra buena opción para ferulizar un borde caudal septal que tiene varias curvaturas complejas? Utilizar la lámina perpendicular del etmoides. Como veis, la sacamos íntegramente, le hacemos perforaciones, bien con una fresa o bien con una Bocat del 16, que podemos unirlo a una jeringa de 20 cc para utilizarlo de mango como un berbiqui. Hacemos múltiples orificios y veis que lo que estamos haciendo es utilizarlo para enderezar el borde caudal septal. Esto es una maniobra que es extraordinariamente efectiva y que en casos de estas desviaciones nos puede salvar porque nos evita tener que ir a la costilla para conseguir algún segmento de cartílago estructural suficientemente fuerte para ferulizar el borde caudal septal. Aquí veis, con pasar 4 o 5 puntos es suficiente. Y lo ideal es hacerlos extramucosos, es decir, sin atravesar el mucopericondrio y el mucoperiósteo. Vemos cómo queda completo y aquí vemos pues, resultados en este paciente en el que le hicimos esta técnica concreta, ¿no?, para enderezar su borde caudal septal, como queda completamente recto. En otros casos son tan complejas las desviaciones septales que no podemos utilizar técnicas tan sencillas como el swinging door o ferulizarlo con cartílago cuadrangular o lámina perpendicular del etmoides. Y es en estos casos en los que no nos queda más remedio que desinsertar completamente el esqueleto septal y hacer una técnica de septoplastia extracorpórea. La persona que tiene más experiencia es Wolfgang Gubisch. Tiene no solo un artículo, que es el artículo básico en el Facial Plastic Surgery del 2006 que podéis ver aquí, sino incluso un libro de rinoplastia que básicamente son la descripción de un montón de casos utilizando la técnica de septoplastia extracorpórea. Hay algunas modificaciones, como la de Most, que dijo que había que preservar un poco de borde dorsal de cartílago cuadrangular si era posible, pero la técnica descrita en los 50 no por Gubisch se ha popularizado y se ha globalizado por Wolfgang Gubisch. Como hemos dicho, consiste en la resección completa del esqueleto septal y la reconstrucción. Yo tengo publicado un artículo, si a alguien le interesa, en el Facial Plastic Surgery, en el que explico pues, las distintas técnicas de septoplastia extracorpórea que voy a nombrar ahora. La primera situación, muchas veces, curiosamente, nos lo encontramos de golpe. O sea, cuando estamos haciendo la septorrinoplastia nos damos cuenta que nos toca hacer una extracorpórea, porque desde fuera, si os fijáis, hay pacientes que ni siquiera tienen gran desviación de la pirámide nasal. La primera situación es la situación en la cual tenemos suficiente cartílago cuadrangular para reconstruir la L dorsocaudal. Entonces, pues después de sacar casi completamente el esqueleto septal, podemos juntar piezas, hacer una L dorsocaudal. Tenemos que juntar varias piezas y tenemos también, al haber sacado el esqueleto del cartílago cuadrangular, que tener en cuenta que tenemos que reconstruir las válvulas nasales internas, es decir, tenemos que poner spreader graft en el borde dorsal del neoseptum. Aquí vemos otro ejemplo. Este ejemplo es con unos segmentos más grandes de cartílago cuadrangular unidos por una pieza intermedia. Una vez que lo hemos reconstruido, lo metemos en el bolsillo del mucopericondrio, lo fijamos
a los cartílagos triangulares con spider graft. Lo fijamos también en la espina nasal anterior con varios puntos. Incluso también podemos hacer orificios en los huesos propios y fijaros los huesos propios. Aquí veis cómo queda completamente colocado en línea media. Y incluso si si tenemos la capacidad de colocarlo suficientemente anterior, podemos suturar las cruras mediales al borde caudal del neoseptum y dar soporte a la punta nasal, como veis aquí. Esta fotografía, y aquí veis esta paciente en la cual hicimos una septoplastia extracorpórea con reconstrucción del borde caudal septal con su propio cartílago cuadrangular. Veis que hemos conseguido preservar la proyección, la rotación de la punta y al mismo tiempo un buen dorso nasal con unas válvulas nasales abiertas. El segundo caso es cuando no tenemos suficiente cartílago cuadrangular para reconstruir la L dorsocaudal, pero tenemos lámina perpendicular del etmoides. A veces incluso podemos sacar un poquito de cartílago conchal, pero la filosofía es la misma que comentábamos antes, hacer múltiples perforaciones en la lámina perpendicular del etmoides y utilizarla como férula para unir distintos segmentos de cartílago para reconstruir una L dorsocaudal. Hay que hacer muchos agujeros porque si no luego es muy difícil pasar los puntos atravesando pues, los spreader graft. Aquí veis cómo en este caso hemos primero fijado los spreader graft, tenemos aquí el bolsillo hecho, colocamos el nuevo neoseptum de lámina perpendicular del etmoides con algún segmento de cartílago y lo mismo. Y fijamos ahí las cruras mediales. Si vemos el resultado en este paciente, vemos cómo también hemos conseguido un dorso nasal adecuado con unas válvulas nasales abiertas, un buen resultado funcional y una nariz recta. La última situación es cuando la deformidad septal es tan grande que nos podemos olvidar completamente de intentar utilizar la lámina perpendicular o el cartílago cuadrangular, o el paciente está operado previamente con gran laterorrinio. En este caso no nos queda más remedio que irnos a la costilla y veis el resto que tenía únicamente de cartílago, de esqueleto de septal este paciente. Laminamos la costilla y hacemos primero unos spreader graft extendidos que los angulamos hacia arriba porque tenemos que levantar el área K y levantar un poco la suprapunta y unimos a estos spreader graft extendidos un injerto de reemplazo caudal que va a sustituir completamente el esqueleto septal y lo fijamos también a la espina nasal anterior o incluso podemos hacer con el piezoeléctrico un surco en la cresta maxilar para que quede estable. Suturamos todo y aquí veis el resultado, como también hemos conseguido una pirámide nasal recta, una buena altura del dorso nasal y un septum recto con unas válvulas abiertas. Esto es, digamos, la parte de la física clásica, ¿no? Aquí tenemos una imagen de Newton y ahora vamos a pasar a lo que es el auténtico quebradero de cabeza de toda la cirugía rinológica, que son las válvulas nasales. Sería el equivalente a la mecánica cuántica, ¿no? Si estuviésemos hablando de física, aquí hay una foto de Erwin Schrödinger. Entonces vamos a pasar ya a la dualidad onda-materia, a eso que todavía no hemos terminado de explicar porque todavía no hemos terminado de entender y desde luego todavía no hemos terminado de aprender a tratar, que es la válvula nasal. ¿Qué es la válvula nasal? Yo os voy a dar mi opinión. La válvula nasal es la pared lateral de la nariz, o sea, la pared lateral cartilaginosa, es decir, la que se te mueve con la inspiración y la expiración nasal, unida, obviamente, al cartílago septal. Es una válvula porque regula el flujo de aire y porque tiene cierta movilidad. Entonces tiene distintos componentes: cartílago triangular, los cartílagos alares, los ligamentos que los unen, la tela subcutánea cutis que une el cartílago alar al orificio piriforme y está, pues, tiene una gran variabilidad por la gran variabilidad anatómica. Yo un poco me centro en lo que es el cartílago triangular. Tiene un triángulo y es como si fuese una vela. Una vela tiene tres lados, ¿no? Un lado que es el lado inferior, que sería el que está unido a la botavara, el lado que está unido al mástil y el lado que está libre. Entonces, voy a dividir el manejo de la válvula en estos tres lados, ¿no? El lado que estaría unido al mástil sería el borde dorsal del cartílago triangular. El lado que estaría libre sería el que está unido
al orificio piriforme, tanto el hueso propio como la posición ascendente del maxilar, que es una parte de la válvula que normalmente no tratamos, y el lado que está unido a la botavara, a la barra horizontal inferior, sería la zona de unión con el cartílago alar, con el borde cefálico de la cúpula lateral, y a su mismo tiempo, pues también la forma y la integridad de esa cúpula lateral determinarían la funcionalidad de la válvula. Vamos a empezar por el borde dorsal. Si lo que queremos es solucionar más de la válvula dorsal, muchas veces está hundida, como en casos de la lateralínea, como en estos casos, en pacientes con una nariz a tensión. No es que esté hundida, lo que pasa es que ha crecido tanto el cartílago angular que ha estrechado la válvula nasal, se ha estrechado. En esos casos lo que tenemos que hacer es ese borde dorsal. ¿Cómo lo hacemos? Pues la maniobra tradicional, poner los spreader. Es un ejemplo, ¿no? Un paciente con una nariz a tensión, la válvula nasal interna, lo que hacemos es, primero tenemos que bajar la altura del cartílago cuadrangular para poder abrir esa válvula, y después colocamos estos spreader grafts o injertos espaciadores para mantener estable y abierta esa válvula nasal interna. Como veis, los podemos encajar un poco también, podemos hacer un poco de osteotomía para mediar, encajarlos un poco en la bóveda ósea para estabilizarlos. Yo normalmente lo primero que hago es fijarlos al cartílago triangular, al cartílago cuadrangular, perdón, y después a los cartílagos triangulares. Hacemos puntos de sutura, los unimos los cartílagos al cartílago cuadrangular, y una vez que están fijos al cartílago cuadrangular, los suturamos a los cartílagos triangulares tensionándolos. Tenemos que ver cómo los cartílagos triangulares se tensan, se ponen en tensión cuando los suturamos a los spreader grafts y al cartílago cuadrangular. Esa tensión es la que abre la válvula nasal interna. Yo siempre suturo todo con PDS de 5 ceros o monocril de 5 ceros. Siempre utilizo suturas reabsorbibles en la nariz, no utilizo nada que no sea reabsorbible. Aquí veis cómo han quedado estables. Vamos a adelantar un poco y después de eso pues lo suturamos a los cartílagos triangulares, con puntos sueltos, con puntos en U. Casi ya últimamente prefiero los puntos en U. Vemos cómo nos queda ensanchada esa válvula. Luego lo cierto es que con el tiempo se va a adelgazar un poquito, pero tenemos que tener cuidado sobre todo en mujeres o chicas jóvenes de no colocar spreader graft demasiado anchos o cuadrangular, y doblar el cartílago, los bordes de los cartílagos triangulares, los bordes superiores sobre sí mismos. Entonces, la ventaja que tiene es que hace un cierto efecto de muelle, tiende a abrir más la válvula nasal de lo que lo hacen los spreader graft. El inconveniente es que tiende a ensanchar un poco más, tendemos a controlar un poco menos la anchura de la bóveda cartilaginosa con los autospreader flaps. Se ensancha un poquitín más, y eso puede ser algo que vaya en contra de utilizarlo en mujeres. Únicamente si queremos utilizarlo en mujeres y nos preocupa que dejemos el dorso, la parte cartilaginosa del dorso demasiado ancha, lo que podemos hacer es, al doblarlos sobre sí mismos, pues también hacerles un corte longitudinal sobre el pliegue, y con eso pues estrechamos un poco la anchura que generan estos autospreader graft. También perdemos el muelle, es decir, perdemos un poco de funcionalidad. Aquí veis cómo antes de doblar los cartílagos sobre sí mismos separo la mucosa, porque no quiero que la mucosa se quede plegada. Hay que tener en cuenta que al despegar esta mucosa nasal, tenemos que despegarla de una doble mucosa. La primera es la parte del cartílago cuadrangular, y luego la otra es la del cartílago triangular. El cartílago triangular es muy fino, tenemos que hacerlo con mucho cuidado para no romperlo. Despegamos la mucosa, y una vez que despegamos la mucosa, doblamos los cartílagos sobre sí mismos. Tenemos que separarlos un poco también del borde superior, hacer un pequeño corte, si no, no nos va a permitir doblarlo. Y como veis, los doblamos sobre sí mismos, los estabilizamos con una aguja. Una vez doblados y una vez estabilizados con la aguja, los unimos con PDS de 5 ceros. Aquí vemos cómo apretamos, cómo nos queda
reconstruida la válvula nasal interna. Cuidado, sí, en la vista frontal. No hay problema. Una mujer, si queremos evitar ese problema, tendremos que hacer los cortes longitudinales por el pliegue. La segunda parte del triángulo es la parte que normalmente no tratamos, y es la unión del cartílago triangular al reborde piriforme, al reborde formado por el hueso nasal propio y la apófisis ascendente del maxilar. Y lo cierto es que muchas veces cuando hacemos el abordaje abierto extendido nos lo hemos hundido. Entonces tenemos que tratar de levantar esa parte. Yo tengo dos técnicas para levantarlo, ¿no? Vemos típico en pacientes que tienen laterorrinea, ¿no? Que vemos que existe un hundimiento en una de las zonas, una cierta desinserción o falta de tensión del cartílago triangular respecto al orificio piriforme. En ese caso yo lo que hago son, como veis, dos orificios en el hueso, en el orificio piriforme, cercanos como a 2-3 milímetros de la unión con el triangular, y paso dos puntos de sutura que atraviesan el orificio y el cartílago triangular. Una vez que paso ese punto, lo que hago es anudarlo, y inmediatamente, como vais a ver, al anudarlo se tensa, se pone en tensión el cartílago triangular. Fijaos cómo se tensiona en ese borde superior. Eso es una maniobra que ayuda bastante a la apertura de la válvula nasal interna. Es equivalente al hacernos así. Y ayuda también además a corregir el hundimiento de ese área en las laterolíneas. Como veis, pasamos 2 puntos, y con 2 puntos es suficiente. También lo paso con una sutura reabsorbible, con un PDS de 5 ceros. Aquí vemos el resultado, vemos cómo se ha levantado esta zona. Como no solo tenemos una mejoría estética, sino también tenemos una mejoría funcional con un buen perfil y un buen dorso. Hay casos que son extremos, como esta paciente operada de rinoplastia décadas antes, ¿no? Que tienen tan hundido todo, y los huesos propios también estaban hundidos, que únicamente si ponemos los cartílagos triangulares a la altura del hueso propio no nos sirve. En ese caso, lo que hago es disecar el borde superior del cartílago triangular, lo diseco del hueso propio, lo extraigo y lo pongo por encima. Eso lo llamo yo la transposición del borde cefálico del cartílago triangular. Como veis, lo primero que hacemos es disecarlo completamente del orificio piriforme, del hueso propio y de la apófisis ascendente del maxilar. Después de disecarlo, hay que cortar la mucosa con un bisturí para poder movilizarlo. Con un ganchito lo sacamos, lo ponemos por encima del hueso. En el hueso hacemos también 2 agujeros y lo estabilizamos ahí. Que veis cómo estamos terminando de disecarlo. La distancia que se mete por debajo del orificio piriforme es variable, pero normalmente es como unos 5 milímetros, entre 5 milímetros y 1 centímetro. Hemos disecado completamente. Ahora vamos a hacer los orificios con la fresa en el orificio piriforme. Una fresa comedora, puntiforme. La verdad es que siendo torrinos es una ventaja estar en un quirófano, porque como están acostumbrados a que utilicemos las fresas, no nos miran raro si la pedimos. ¿Veis? 2 orificios. Ahora con el gancho saco completamente el borde dorsal por fuera del hueso propio. Estoy transponiendo, y lo último que hago es suturarlo. Pasan unos puntos de sutura que atraviesan tanto el cartílago triangular como el hueso. Y así lo estabilizamos. Veis que además he colocado en la paciente spreader graft. Cuando hay que hacer estas maniobras de tensado del borde cefálico, no es que nos ahorre hacer las otras. Bueno, ninguna maniobra nos ahorra hacer las otras. Tenemos que analizar individualmente cada caso, pero muchas veces tenemos que hacer varias. De extraerlo, lo que hago es disecar la piel vestibular por debajo y los suturo radialmente al resto de la crura lateral que he dejado inferiormente. Con eso horizontalizo la crura lateral, la tensiono, y al mismo tiempo, como estoy poniendo ese colgajo superior de cartílago sobre el inferior, estoy traccionando del ligamento del escroto horizontal que nos abre la válvula. Y veis cómo voy pasando los puntos de sutura, y a medida que se van pasando los puntos de sutura se va horizontalizando
la crura lateral. Aquí veis en el lado izquierdo está hecho, cómo se horizontaliza y al mismo tiempo, pues cómo va traccionando este colgajo de, del ligamento horizontal del scroll y abriendo así la válvula. Como veis, insisto, aquí también tiene spreader graph la paciente, es decir, son una serie de maniobras que hacemos de manera combinada. Vemos cómo cambia la forma de la punta nasal y al mismo tiempo cómo mantenemos, ¿no? Sería la botavara de la vela, la mantenemos tensa para abrir la válvula. En otros casos el problema es que la anatomía de la crura no es favorable. Hay un gran espacio entre el final de la crura y el orificio piriforme que no tiene cartílago. En esos casos no nos queda más remedio que poner un injerto. El injerto que ponemos es un injerto de Batten, ¿no? Vemos lo típico, son narices que colapsan en la inspiración regular. Entonces aquí veis cómo ponemos un injerto de Batten, lo podemos poner de cartílago cuadrangular, de cartílago conchal, de costilla. La clave es, además si el paciente tiene una convexidad de la crura lateral, pues debilitar esa crura lateral para que coja la forma nueva que queremos poner, llegar al orificio piriforme. El injerto de Batten tiene que llegar ahí y lo separa unos 5 milímetros del domo para que no engorde demasiado la punta nasal. ¿Veis cómo lo colocamos in situ y lo fijo con suturas que atraviesan el injerto de Batten, la crura lateral y la piel, varias suturas? ¿Veis cómo cambiamos completamente la concavidad de la crura? Y vemos desde abajo cómo con ese poco que se abre ya es suficiente para que la paciente respire bien y para que no colapse la válvula. Finalmente, la última parte es el reborde de la narina, el rim. También en muchos casos, tanto por la cirugía como por la propia anatomía del paciente, hay una debilidad en toda esa zona. Como veis, el ala nasal es quizás la parte más compleja de manejar dentro de la cirugía de la válvula. El tratamiento de esos problemas de ala nasal es con los injertos de rim, los ring graft. Y hay dos tipos. Algunos pacientes, como estos pacientes, ¿no?, que vemos que tienen una malposición de las cruras laterales, vemos sobre todo estas líneas verticales, esta amputación del ala nasal, vemos que la orientación del eje de la crura lateral es muy desfavorable y vamos a tener que hacer algo para reforzar este rim. Entonces, al final de la cirugía, lo que hacemos es primero un bolsillo en el reborde alar. Y una vez que tenemos hecho el bolsillo bilateralmente, lo que hacemos es preparar estos ring graft. En este caso vamos a hacer los que se llaman ring graft articulados. Articulados porque los vamos a suturar a las cruras laterales. Lo hacemos a nivel del domo, disecamos ahí en la zona del triángulo blando, un bolsillito para poder poner la cabeza del injerto. Lo colocamos ahí y lo estabilizamos con dos suturas de PDS de 5 ceros. Nos ayuda también, esto es muy útil, a rellenar el triángulo blando, que en estos pacientes que tienen malposición de la crura lateral, el triángulo blando tiende a retraerse en el posoperatorio. Entonces también nos evitan esas retracciones de triángulo blando. Como veis, lo suturamos. Con 2 puntos de sutura es suficiente. Tratamos de que quede plano. Otro punto del ring graft a la crura lateral, también en la zona medial, porque no queremos que sea paralelo al borde caudal de la crura lateral, sino queremos que sobresalga como unas aspas. Aquí vemos cómo estamos colocando el otro y veis que parece un transformer, ¿no? Parece un robotito. Y una vez que los hemos suturado, lo que hacemos es reponer el colgajo cutáneo y esos ring graft van a entrar en los bolsillos que hemos hecho previamente en los rebordes alares. Veis cómo abren muchísimo las alas nasales y esto nos ayuda a mejorar mucho la respiración. El problema de retracción del triángulo blando, algo que es relativamente frecuente en pacientes con malposición de crura lateral. Y lo último es los ring graft ocasionalmente los colocamos únicamente flotantes en la parte más lateral, sobre todo en los pacientes que les falta cartílago en esa zona.
como en estos casos, ¿no? Que son unos casos más leves, ¿no? De déficit de cartílago en el reborde alar, al finalizar la cirugía. Hacemos el bolsillo y únicamente colocamos los injertos de cartílago. Yo ni siquiera los fijo en esa zona. Eso nos ayuda también a evitar las retracciones, nos ayuda a que los pacientes tengan un buen reborde alar y una buena capacidad respiratoria nasal. Bueno, y esto es todo lo que tenía que contaros de la rinoplastia funcional. A todos los que estéis interesados en rinoplastia o en cirugía plástica facial, os recomiendo que os inscribáis al congreso que vamos a tener en Madrid. Os invito a que miréis el programa que tenemos y muchas gracias por vuestra atención. Nos veremos pronto. Pues muchas gracias, doctora Lovid, doctora Izquierdo, doctor Morera, que me sigue escuchando por ahí. Y gracias sobre todo, primero, a todos los participantes, toda la gente que ha estado acudiendo estos 4 días, que yo creo que ha sido una audiencia bastante elevada para la hora y hacerlo en 3 semanas. Gracias al IDIVAL, pues, por organizarlo, por promocionarlo, por contar conmigo para poder, digamos, un poco llevarla sobre todo al doctor David Lobo por haber moderado las sesiones, al doctor Javier Ospina y nuevamente al doctor Aloid, que al final se han encargado un poco de cada día llevar la batuta. Así que gracias también a GSK y Sanofi, que nos han ayudado económicamente para tener esta plataforma y para poder hacer que esto saliera adelante. Así que, sin más, les dejo ya para que puedan seguir cada uno con su vida y con su rutina. Dentro de poco aparecerá en el YouTube del IDIVAL las charlas por si quieren volverlas a ver. Y muchísimas gracias a todos. Así que nada, que tengan buenas tardes y disfruten lo que queda de semana.